No permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia identidad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Honrar la vida. Honrar la vida. Contando historias. Bueno, habíamos anunciado que el tema que nos intriga y que nos interesa y que queremos compartir con ustedes es el tiempo. Aquí presentamos a ese libro del cual habláramos, que lo terminamos de leer y lo vamos a releer infinitas veces porque realmente es de una riqueza extraordinaria, así chiquito, cortito como es. Y se titula nada más y nada menos que 30 de febrero. ¿Por qué razón? Porque el 30 de febrero existió. Y existió nada más y nada menos que en Suecia, país exacto, si los hay. Esta obra de Olivier Marchand, francés, se titula, como dijimos, 30 de febrero y otras curiosidades sobre la medición del tiempo. Y disculpe, señor Marchand, pero es necesario poner a conocimiento de esta honorable televidencia y teleaudiencia las preciosuras que tiene esta su obra, acá en un remoto punto del París donde usted vive. Joven, físico, nacido en 1975. Entre otras curiosidades, él también se pregunta el tiempo, mejor dicho, su medición, que a veces es sorprendente. Y inicia en el prólogo con esta pregunta.
Dice que no es pues un azar si la medición del tiempo ha sido siempre un desafío, ya se trate de sacerdotes romanos, reyes o papas, ya se llame de Julio César, Gregorio XIII, Robespierre o Stalin. La lista de aquellos que han querido controlar la medición del tiempo es extensa, y eso porque el tiempo, tanto más que el espacio, es un objeto político. Hay que ocuparlo, poseerlo, para controlar mejor los espíritus. Pero ¿qué es ese tiempo que el hombre busca controlar de tal modo? Se pregunta. Muchas personas se han roto la cabeza con esta pregunta. Yo no me atrevo a hacerlo, dice Marchón. Sin embargo, tengo la sensación de que el célebre pasaje de las Confesiones del filósofo eclesiástico San Agustín ofrece desde hace mucho tiempo una conclusión definitiva. ¿Qué es el tiempo? ¿Quién podría decir con sencillez qué es? Y ahí está la pregunta. Si me plantean la pregunta, no lo sé. Ahora, si no me preguntan, lo sé. ¿Cuál fue el día más largo del año? Ustedes recordarán el desembarco de Normandía. Está considerado por la historia el día más largo del año. Pero ¿cuál fue el año más largo de todos los años? Hubo un año que tuvo 461 días, llamado el año de la confusión, ese que anunciáramos el 46 antes de Cristo, donde Julio César introduce su calendario, el hasta ahora conocido calendario juliano. Pero muy bien, vamos a ver diversos modos de contar las eras, las llamadas eras que nacen con las milésimas, o el modo de contar a partir de la milésima. ¿Cuál es el estilo de milésima? Aquel que cuenta la era a partir de el 999 o hasta el 999, que se llama la edición posterior a la 99ª parte, o sea, contar del 01 al 999. Y a este respecto hubieron los estilos de la Anunciación de Cristo, cuando el ángel anuncia la venida de Cristo, o del Salvador, o del Mesías. El estilo de milésima de la circuncisión, o sea, el día en que Cristo fue circuncidado. El estilo de Constantinopla, que reitero, es el que toma la Iglesia Cristiana Ortodoxa, que tenía su capital desde ya en Constantinopla, la actual Estambul europea. El estilo milésima de las Pascuas, que tomaba la fecha de las Pascuas, que la Pascua se toma de acuerdo al calendario lunar. Ya vamos a ver un poquito respecto a este tema. El estilo de la Natividad, o sea, desde el nacimiento de Cristo. Todos estilos que han convivido contemporáneamente en diversos estados. Pero imagínense ustedes, por ejemplo, qué ocurrió cuando se pasó en Europa gradualmente en las diferentes eras utilizadas en el curso de la historia reciente. En España, del año 1384 se pasó al año 1421, cuando se estableció la era cristiana a partir del nacimiento determinado de Cristo. Portugal pasó del año 1460
a 1422. Rusia, del año 1700 al año 7208. Y ahí estaba la pregunta que se hacían los contemporáneos de esa época. ¿En qué año estaremos el año próximo? Esta pregunta aparentemente sonsa, dice Marchón, no siempre careció de fundamento. En España, en el año 1384, siguió al año 1421, como decíamos. En Portugal se pasó del 1460 al 1422 y en Rusia, del año 1700, sucedió un sorprendente 7208. Esto no a causa de máquinas, sino por cambio de referencias temporales. Imagínense ustedes quién fue el que estableció la fecha del nacimiento de Cristo. Dionisio el Exiguo fue el sabio llamado a establecer la fecha que tenemos como la fecha establecida legalmente, dogmáticamente, podríamos decir, como del nacimiento de Cristo. ¿Por qué razón? Recién en el siglo VI surge por primera vez la idea de tomar la llegada de Jesucristo como punto de partida para datar las fechas. Y es a Dionisio el Exiguo, un erudito religioso de Sitia, actual Rumania, que debemos esta pequeña revolución. Por ese entonces las autoridades eclesiásticas habían encargado al monje que calculara las futuras fechas de Pascua, que dependen de las fases de la luna. Pero en esos tiempos de antaño, la Iglesia utilizaba mucho la era de Diocleciano, emperador romano, que presentaba de todos modos el problema de tener como origen el comienzo del reino de un emperador romano. Diocleciano, célebre por haber llevado adelante la campaña de represión contra los cristianos más grande de la historia. Por esta razón, Dionisio el Exiguo decide romper con la tradición. Tras haber concluido sus cálculos, anuncia en la introducción a su trabajo: nos hemos resistido a infectar nuestra memoria con la de un impío y un persecutor, y hemos preferido contar a partir de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sus numerosas investigaciones llevaron así a Dionisio el Exiguo a fijar el nacimiento de Jesucristo 283 años antes del reino de Diocleciano, al proporcionar todas sus fechas de Pascua en relación con este nuevo hito. Dionisio el Exiguo acabó por inventar la era cristiana, también conocida bajo los nombres de la era de la Encarnación, era de la Redención o incluso era común. A veces la llamamos también simplemente nuestra era. Muy bien, entonces, a partir de ahí comenzamos del nacimiento de Cristo. Pero fíjense este hecho curioso que está reflejado en una lápida de Inglaterra. La lápida de un niño, Thomas Lambert, hijo de Thomas Lambert, que nació el 13 de mayo de 1683 y falleció el 19 de febrero de 1683. Reitero, nació el 13 de mayo de 1683 y falleció el 19 de febrero del mismo año 1683. Se pregunta Marchón, en Inglaterra parece que en el 1683 alguien murió antes de nacer. El difunto estaba poseído, se había inventado la máquina del tiempo, el grabador de piedras a cargo de la inscripción estaba borracho. Nada de eso. Si las fechas de nacimiento y muerte de Thomas Lambert parecen invertidas, es simplemente porque en la Inglaterra de la época se utilizaba el estilo de la Anunciación. El estilo de la Anunciación no es una manera de vestirse como el arcángel Gabriel
o la Virgen María, sino que es el estilo de contar los años considerando que el año nuevo comienza el 25 de marzo y no el 1 de enero como hoy en día. Así pues, del otro lado del Canal de la Mancha, el año 1683 comenzó el 25 de marzo. Thomas Lambert nació el 13 de mayo, que siguió, murió 9 meses más tarde, el 19 de febrero. Y el año 1683 se completó 365 días después de su comienzo, es decir, el 24 de marzo. Curiosidades en el modo de contar el tiempo. Pero, ¿qué le pasó a Teresa de Ávila? La habrán sentido nombrar, santa, española. Murió en la noche más larga de la historia. La noche que duró del 4 al 15 de octubre de 1582. La manera en que comienza este capítulo marchón es fabulosa, de fábula. Si damos fe al testimonio de sus contemporáneos, Teresa de Ávila tuvo estigmas, sufrió la transverberación y experimentó la glososalia. La transverberación es la sensación de tener el corazón traspasado, tal como experimentó Jesucristo en la cruz. Y la glosolalia es un extraño fenómeno durante el cual se reza en una lengua que sin embargo no se conoce. Pero cuando nos enteramos de que Teresa de Ávila murió en la noche del 4 al 15 de octubre de 1582, seguramente estaremos tentados de pensar que se trata de uno de esos fenómenos sobrenaturales a los que la santa española estaba acostumbrada. Un fenómeno, sin embargo, que no la afectó solo a ella, sino a varios millones de personas en Europa que atravesaron esa extraña noche de octubre. Nadie entró en el túnel del espacio-tiempo. No hay nada de sobrenatural. Simplemente se decidió suprimir 10 días del año, un agujero en el calendario ordenado por el Papa Gregorio XIII. ¿Qué había pasado por la cabeza del soberano pontífice? En este final del siglo XVI, el tiempo se ha descarrilado. El calendario que se utiliza en Europa cristiana es el calendario juliano, impuesto por Julio César. Supuestamente, de acuerdo con la fase del sol, ese calendario demuestra ser imperfecto. ¿Por qué razón? Porque hará coincidir las Pascuas con la Navidad y sería un contrasentido llegar al punto en que el Señor Jesucristo nazca en Pascuas. Entonces, ayudado por el famoso astrónomo Clavio, Gregorio XIII decide cambiar el calendario del juliano al gregoriano, y es ahí donde deben traspasarse esas noches donde uno duerme y se levanta 13 días después. Con la ayuda del astrónomo Clavio, Gregorio pone a punto una reforma cuyos detalles presenta el 24 de febrero de 1582 en una bula denominada Intergravísimas. Para superar el retraso acumulado, el Papa simplemente suprime 10 días del año en curso entre el 5 y el 15 de octubre. Para que este desfase molesto no vuelva a producirse jamás, Gregorio XIII cambia las reglas de los años bisiestos. Presten atención. Hasta entonces se añadía un 29 de febrero cada 4 años. Gregorio decide que los años seculares
1600, 1700, 1800, etc., salvo aquellos divisibles por 400, ya no serán bisiestos. Así, al suprimir en promedio un día cada 125 años, se compensan aproximadamente los 11 minutos y 14 segundos de retraso anuales del calendario juliano. Los años 1700, 1800 y 1900 no serán bisiestos, pero habrá un 29 de febrero en 1600 y un 29 de febrero en el 2000. Al salvar las Pascuas mediante su reforma, Gregorio, de hecho, acababa de inventar un nuevo calendario, el calendario juliano reformado, que la historia pronto conocerá como el calendario gregoriano. Pero fíjense la pregunta que se hace, que está divina de preguntarse. De ese 5 al 15 de octubre de 1582, ya hacen casi 100 años que se descubrió América, ¿cierto? Un paréntesis dice en la nota Marchón: me habría encantado investigar un caso de asesinato ocurrido esa noche, nada más que para tener el placer único y delicioso de poder plantear esta pregunta surrealista y sin embargo verdadera a los sospechosos del crimen. ¿Qué estaba haciendo usted la noche del 4 al 15 de octubre de 1582? Pregunta inquietante. Pero bueno, como todo en Europa, ustedes saben, estaba inmerso en las guerras religiosas de entonces, los protestantes. La escisión de la Iglesia se había hecho allá por el año 1000 entre los ortodoxos y los romanos. Luego viene el movimiento de los luteranos, de los anglicanos, llamada la protesta. Los protestantes siguieron con el calendario juliano o los calendarios aplicados en sus respectivos reinos. Porque un mismo protestante, el famoso astrónomo Johann Kepler, dijo que él había comprendido la reforma del Papa Gregorio XIII, pero que los protestantes prefieren estar en desacuerdo con el Sol que estar de acuerdo con el Papa. ¡Qué frase! Los protestantes prefieren estar en desacuerdo con el Sol antes que estar de acuerdo con el Papa. Porque en definitiva, ¿qué hace Gregorio? Impone por bula gravísima su calendario. El calendario conocido, reitero, como el calendario gregoriano. Pero ocurrió realmente el 30 de febrero el título de la obra de Marchón. Sí, hubo un 30 de febrero. Y fue nada más y nada menos que del año 1712. Suecia, país del norte de Europa, hizo un cálculo para gradualmente incorporarse al sistema gregoriano, para que no hubieran cambios bruscos en su calendario que afectaba desde ya las transacciones comerciales, los vencimientos de los pagarés, los vencimientos de las obligaciones. Entonces, decide hacerlo gradualmente en un plazo de 40 años. Pero en esos 40 años entró en guerra, atacada por Dinamarca, por Rusia y por Polonia. Y entonces sus eruditos encargados de adaptar el calendario en esos años de la guerra se olvidaron de este detalle administrativo. Por ende, luego, para compensar los días, las horas, los minutos y los segundos para adaptar el calendario sueco al gregoriano, debieron establecer el 30 de febrero, que existió, reitero, en Suecia en el año
1712. Curiosidades acerca del tiempo en nuestra Contando Historias. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarme y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí, sabor